Otra cosa que le quiero preguntar, doctor, es la diferencia también con el Alzheimer. A mí a veces como que me confunde un poquito eso del Alzheimer, de la demencia y del olvido cotidiano. ¿Nos podría ayudar, doctor, para saber cómo bajar ese riesgo del Alzheimer? ¿Qué tiene que ver con la demencia? ¿Es diferente? Entonces, yo creo que acá hay un mensaje que es muy valioso para la población. El primero es, recuerden que olvidar es frecuente. El problema de olvidar es cuando eso, o tener problemas con estas otras actividades como el lenguaje, el cálculo y demás, el problema es cuando esas cosas se alteran y ya no podemos hacer lo que normalmente hacíamos en nuestra vida utilizando esas herramientas cognitivas, esas características mentales nuestras. Luego está que es muy frecuente que tener problemas de la cognición, sobre todo de la memoria, está muy relacionado en los jóvenes con alteraciones mentales del afecto y del juicio. La depresión, la ansiedad, el estrés y todo esto sin duda alguna produce este tipo de problemas y ahora vamos a mencionar otro. Ahora, en particular el Alzheimer es la forma más común de demencia y la forma más famosa de demencia, pero no es la única. Entonces, cuando decimos demencia, estamos hablando de un paquete en el que caben muchas cosas, ¿sí? Y esas muchas cosas que producen daño de nuestras funciones cognitivas, como la memoria y las otras que hemos nombrado, la más común es el Alzheimer. El Alzheimer no necesariamente está relacionado a historia familiar positiva de Alzheimer. Puede surgir como una condición espontánea en la población. Y por eso es la forma más común de demencia. El Alzheimer como demencia tiene particularmente esta característica y es que lo primero que empieza a afectar suele ser la memoria. Pero hay pacientes con demencias, hay ciertas formas de demencia, hay una que también es muy famosa que se llama demencia frontotemporal, en la que los pacientes pueden hacer cambios del lenguaje o cambios del comportamiento como los primeros síntomas. Y hay una otra forma de demencia que es la que tuvo este actor muy famoso, Robbie Williams, que terminó suicidándose, en la que los primeros síntomas suelen ser cambios del comportamiento y alucinaciones visuales. Entonces date cuenta que lo que tenemos que notar siempre, lo que tenemos que estar pendientes nosotros es si hay cambios en general en la forma en la que se comporta, en la memoria, en el afecto de nuestros familiares, sobre todo de nuestros familiares mayores, porque eventualmente pueden estar desarrollando demencia. Tenemos personas de más de 60 años que empiezan a sufrir cambios del humor, a deprimirse, y esos son los síntomas tempranos de algo que después termina convirtiéndose en una demencia. Entonces hay que estar muy alerta en edades mayores de los 55 o 60 años. Pero sobre el Alzheimer hay un dato muy importante por resaltar. Resulta que la segunda forma más común de demencia es la demencia asociada a la enfermedad de los vasos sanguíneos. La demencia asociada a la enfermedad de los vasos sanguíneos, de los vasos arteriales, la conocemos como demencia vascular. Y resulta que lo que más daña los vasos sanguíneos es la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, es decir, el colesterol, los triglicéridos altos, hábitos de vida, fumar. Entonces tenemos un enorme grupo de la población enfermándose de problemas cognitivos, es la segunda causa más común, y ahora te voy a decir algo muy importante, es la segunda causa más común de demencia. Sin embargo, está siendo producida por cosas que no debieron producirla. La hipertensión es un producto de lo que comemos, la diabetes en gran medida es un producto de lo que comemos. No hacer actividad física, es decir, vida sedentaria, fumar, obesidad. Todo esto está dañando los vasos sanguíneos, incluso el cerebro, y llevando a las personas a tener olvidos frecuentes, un término que usamos que es declinio cognitivo leve, que es cuando hay síntomas muy levecitos de lo que eventualmente va a ser demencia y después terminas teniendo demencia. ¿Por qué? Porque nunca bajaste de peso, porque nunca hiciste ejercicio, porque nunca comiste mejor, porque terminaste siendo hipertenso y diabético. Pero lo más importante es que en estudios que se han hecho en ciertas poblaciones se ha observado que cuando se controlan muy bien esos factores, es decir, en grupos poblacionales en los que la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, fumar, todas esas cosas están muy bien controladas, hay menos Alzheimer. Es decir, que parece haber un vínculo directo entre todas estas condiciones medioambientales y de hábitos de vida que nos llevan a tener enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión arterial y diabetes y el desarrollo de Alzheimer. Venga, doctor, ahí me surgió una duda porque usted está hablando de una demencia vascular. ¿Tiene alguna relación esto con la vena varice? Si yo tengo vena varice, si mi mamá tiene vena varice, está más, puede pasar que tenga más sea más propenso a tener demencia, algún tipo de demencia o esa demencia vascular. No necesariamente, porque esto es un problema venoso, del sistema venoso, que si bien de alguna manera podría estar vinculado con problemas en las arterias, estamos hablando de enfermedades del sistema arterial. Y esas enfermedades del sistema arterial porque son enfermedades vinculadas directamente, es decir, la hipertensión arterial y el daño del sistema arterial son enfermedades vinculadas directamente con estilos de vida. Así que no hay una relación directa, al menos no conocida.
pero es frecuente que los pacientes que tienen vena varice, además de eso, sean hipertensos, o además de eso tengan diabetes, o además de eso sean obesos. Pero no necesariamente pasa así, no en este caso particular de los pacientes con esta enfermedad venosa. Bueno, mire, doctor, tenemos a Jorge en la línea. Jorge le quiere hacer una pregunta. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Quería saber si existe alguna actividad o ejercicios mentales para no perder la memoria, para no llegar a esos disturbios cognitivos que dice el doctor. Uy, yo creo que esa es la pregunta más especial que alguien podría hacer. Y es, digamos que una persona va a tener demencia. Digamos que hay una persona que de hecho le va a dar demencia. Y digamos que hay una persona que espera que no le dé demencia y no sabemos si le va a dar o no. Entonces, hay algo que se ha demostrado muy bien con multitud de estudios. Multitud de estudios han demostrado que si hay un factor capaz de disminuir el riesgo de que a alguien le vaya a dar demencia, es la actividad física. Y además de eso, de atrasar el inicio de los síntomas de demencia en alguien que va a tener demencia. Es decir, y esto es una de las cosas más maravillosas que pasan en términos de cómo funciona el cuerpo humano. La actividad física, someter las fibras musculares y nuestro cuerpo a estrés porque salimos a caminar, porque salimos a correr, porque hacemos cualquier tipo de actividad física, modifica el cerebro y lo modifica para bien. Si hay algo capaz de proteger y disminuir el riesgo de desarrollar demencia, de retrasar el inicio de los síntomas de demencia en quienes van a darle, pero además de fortalecer procesos cognitivos como la memoria, es el ejercicio. Y por eso tenemos que promover activamente y poderosamente la actividad física como un protector del cerebro. ¿Cómo pasa eso? Uno podría pensar de primerazo, no, pues una persona hace actividad física y como el corazón late más fuerte, se oxigena mejor el cerebro. Parcialmente sí, pero no del todo. Lo otro que pasa, y acá es donde está lo maravilloso, es que mientras sometemos nuestros músculos a la actividad, al estrés de una actividad física, ellos inducen cambios en la forma en la que se comporta, digámoslo así, metabólicamente el cerebro. Y produce sustancias, hace que el cerebro produzca sustancias que estimulan la famosa plasticidad neuronal, el crecimiento de nuevas sinapsis. Entonces, las personas que hacen actividad física son personas que tienen menos riesgo de problemas cognitivos y que mejoran sus procesos cognitivos. Doctor, mire, acá nos pregunta uno de los oyentes. Quiero saber, ¿a una persona sola le afecta más la memoria? ¿Qué hacer para que se mejore o se retrase ese problema? ¿Cómo podríamos ayudar a la familia? Bien, están haciendo las preguntas correctas, Carolina. Hay una recomendación que habíamos pensado en hacer al final de la intervención del programa de hoy, era cuáles son las 5 cosas claves para mejorar la salud mental o para disminuir el riesgo de que suframos problemas cognitivos como olvidos y otros, demencia. Entonces resulta que la vida social es un factor determinante en tener una salud cognitiva, una buena salud cognitiva. Está bien documentado que las personas solitarias, las personas que viven solas, no solo tienen mayor riesgo de morir más tempranamente, sino que además de eso tienen mayor riesgo de problemas cognitivos como demencia. Entonces, la vida en soledad sin duda altera nuestra cognición. Piensa durante la pandemia. Durante la pandemia se desataron los problemas de salud mental, en particular debido al aislamiento. Y luego hubo pacientes que aceleraron el proceso de degeneración cognitiva que llevó a demencia, producto del aislamiento. Entonces lo que hay que hacer es, si tenemos familiares que viven solitos, intentar involucrarlos más en nuestras actividades, llevarlos a las casas, intentar estar más cerca de ellos. Sobre todo dialogar, hablar es esa otra cosa que mejora nuestra cognición y nuestra memoria. ¿Qué hay que hacer con la familia? Siempre que se hace un diagnóstico de demencia o siempre que hay una preocupación de que un familiar nuestro pueda estar entrando en un proceso demencial, es importantísimo que en la consulta esté la familia y saber hablar con la familia. Porque si de hecho es demencia, estos pacientes llegan a un momento del desarrollo de su enfermedad en que la total responsabilidad del cuidado es del familiar. Y deben saber cómo hacerlo, cómo enfrentarse a los problemas, cómo se van a tomar decisiones a largo plazo. Yo suelo decirles, bueno, un paciente tiene la presión alta y le dan las pastas y él debe tomárselas. Y pues si no se las toma, digamos, es su problema. Pero un paciente con demencia
ya no puede hacer las cosas él mismo. Ese es el gran, digamos, definidor de la demencia, y es pierdo la capacidad de yo mismo cuidarme y de yo ser autosuficiente. Entonces sí o sí necesito a la familia junto a mí.